Miranda, esta es mi familia, mi esposa María del Carmen, mi hija Ana Isabel y mi hijo Ciro. Es una bendición que me haya podido el Señor permitirme estar aquí con ustedes para compartirles al Señor y después darle las gracias a Edith y a su esposa Gina y a sus pequeñas de poder compartir y estar aquí con ustedes. Es una bendición. Amén. Hola hermanos, Dios les bendiga. Como les decía, es un gusto el poder estar aquí. Le agradezco a Dios y también le agradezco al pastor Edith. Y antes de empezar, quisiera solamente darles un saludo de un amigo en común y un hermano en Cristo que también amo mucho y ustedes también lo aman. Es Carlos Villaca. Les manda saludos. Le comenté y me dijo, salúdame a la iglesia y diles que los amo. Amén. Hoy quiero compartir algo acerca de la oración como arma de guerra. Para empezar, quiero decirte, ¿qué es la oración? La oración es la acción y efecto de expresarte a través de la boca. Todo el mundo lo hacemos, ¿no? Cuando vamos a comer, oramos. Cuando vamos a ir a orar por un enfermo, lo hacemos por medio de la acción de nuestra boca. No necesitamos a alguien que nos esté metiendo la mano por atrás y nos haga decir las palabras, ¿no? Okay. Ahora, en un sentido bíblico, la oración es un clamor, y clamor es pedir algo de manera vehemente, dar voces pidiendo de ayuda. Ahora, la palabra vehemente significa energía y ímpetu. Y entonces es muy diferente cuando tú haces una oración sencilla a cuando tú empiezas a orar y empiezas a clamar y decirle: Señor, tengo este problema, tengo esta situación, tengo esta necesidad. Pero muchas veces en nuestra situación humana, ¿qué es lo que pasa? A veces empezamos a orar por nuestro problema, por nuestra dificultad, y oramos 5 o 10 minutos, y decimos: no, pues ya es suficiente. Y vemos que nuestro problema no se resuelve, ¿no? Y le echamos la culpa al Señor: es que Señor, ya oré, pues ¿qué quieres que haga más, no? Ya hice lo que tú me pediste, ya no puedo hacer más. Ok, bueno. Ahora, quiero decirte que los salmos son una muestra maravillosa de que debemos entender por qué orar. En el Salmo 4.1 dice la palabra de Dios, si ustedes lo pueden buscar, o si alguien lo puede leer, por favor. Responde cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Amén, aleluya. Entonces, como puedes ver, aquí el salmista no creció en medio de paz, o cuando estaba bien, o cuando no tenía problemas. Dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tú me hiciste crecer, tú me hiciste desarrollar, tú me hiciste entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque a veces no lo entendemos, porque necesita el Señor meternos en una situación difícil o complicada, porque a veces estamos cómodos, decimos: no hay problema, no. Pero dice: respóndeme
cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y aquí nuevamente otra vez la palabra oración. En el Salmo 5:1-3, si alguien me ayuda a leer. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:1-3. Escucha Jehová mis palabras, considera mi gemir, y está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ok, entonces, como te vuelvo a repetir, la oración es un clamor, es pedir algo vehementemente, dar voces. Aquí otra vez el salmista estaba diciendo: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces es algo maravilloso entender que en medio de esa situación o en medio de tu problema, ahí está Dios. Salmo 3:4. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Amén, aleluya. Otra de las cosas que entendemos cuando nos metemos a buscar del Señor es que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú buscas de Dios y te alimentas, nuestra primera relación básica es con la palabra de Dios. Cuando tú te combinas estas dos cosas, te llenas de la palabra y lo buscas en oración, vas a hacer que tu fe crezca. ¿Por qué? Yo no te lo digo, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo le vas a creer al Señor si no tienes una relación diaria con la palabra de Dios? ¿O cómo vas a expresar lo que Dios es en tu vida si no sabes lo que está en la Biblia? ¿Por qué? Como te dije, orar es clamar, y podemos ver también cómo el Señor Jesús también clamó. En el Salmo 22:1-2 habla de los sufrimientos del Señor Jesús. Si alguien me ayuda, por favor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? De las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Amén. Como puedes ver aquí, este salmo está hablando acerca de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús. Está hablando de los sufrimientos que Él pasó en la cruz y en el infierno. Y no solo eso, sino también podemos verlo también en la vida de Jonás. En Jonás 2:1-10, yo lo voy a leer, del 1 al 10, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Como puedes ver, Dios le había dicho algo a Jonás, pero él no lo había hecho. Él dijo: no, son muy pecadores, ¿cómo quieres que yo
vaya y les predique, ¿no? No lo voy a hacer. Entonces, en medio de esa situación, en medio de ese trato que a veces viene a nuestra vida, dice que Jonás se acordó de ese pacto que había hecho con Dios. Entonces, yo quiero decirte, muchas veces en nuestra vida vienen situaciones complicadas, vienen situaciones difíciles que a veces no entendemos, no tenemos una claridad en lo que viene a nosotros. No sé si te has puesto a pensar, es muy bonito, ¿no? A veces cuando los niños ponen a una ballena, ¿no? Y ponen el muñequito de Jonás y nada más, ay, se lo comió y ya después al ratito pues ya salió, ¿no? Jonás, ¿no? Pues ahí es bonito, ¿no? Pero imagínate, ¿manda? Sí, pero imagínate, tú tienes tu alimento, cuando tú comes, entra a tu estómago y los jugos gástricos empiezan a funcionar, luego empiezan a querer desaparecer ese alimento todo. Entonces imagínate a Jonás dentro del gran pez, cómo los jugos gástricos de la ballena, de ese pez, empezaron a quererlo desintegrar totalmente. Y eso a veces no lo vemos, ¿no? No vemos esa situación que Jonás se estaba muriendo, estaba desesperado. Aparte de eso, se estaba ahogando, porque no solamente la ballena lo tragó, sino también tragó agua. Entonces, en medio de esa situación, Jonás clamó a Dios y le dijo: sálvame, Señor. Yo sé que debí de estar haciendo tu voluntad, quiero hacerlo. Y quiero decirte que en medio de esa situación que tú estás pasando, ahí está Dios. Y va a estar en todo momento. Muchas veces el enemigo, como te vuelvo a decir, viene a tu vida o nos distrae con infinidad de cosas, ¿no? Y te dice: ¿para qué oras? ¿Para qué lo haces? Si no se va a componer tu situación, si no va a cambiar nada en tu vida, ven, sigue siendo el mismo. Pero quiero decirte una de las cosas que, tomando esto en cuenta, una de las armas que tenemos para pelear esa guerra espiritual que tenemos en todo momento es orar en todo tiempo. Pero no solamente orar y decirle: sí, Señor, gracias, gracias por mi enfermedad, gracias porque me sanas, amén. No, como te decía, orar es clamar, pedir gritos, auxilio, orar, clamar vehementemente. ¿Ok? Entonces, muchas veces la guerra espiritual viene a nuestra vida, como te decía, de una manera terrible, en momentos de crisis. Pareciera que todo está fuera de control y realmente no tenemos el control de las circunstancias. Quiero ponerte un ejemplo, no quiero hablar de nadie, por eso voy a tomar un ejemplo mío, ¿ok? Y quiero decirte, cuando nació mi hijo Uziel, no sé qué pasaría, nació con un ojo cerrado, el párpado, los dos párpados no abrían, no sé si la enfermera al momento de nacer, al momento de meter la mano le cerró el ojo y por eso no abría el párpado, y el ojo lo abría muy poquitito, amanecía con todo el ojo cerrado. Y las personas con que íbamos, o las personas que conocíamos, aún hermanos, nos decían: es que se va a quedar ciego, ya no va a poder ver. Y nos decía: es que conocemos un doctor, pero cobra tanto. En ese momento nosotros yo no tenía un trabajo estable, no tenía una situación de decir, pues voy a pedirle a alguien. Y fue algo difícil. En ese momento nos congregamos en Adulam, fuimos con el hermano Ricardo, llevamos al pequeño y le comentamos el asunto. El hermano oró y después de orar dijo: tengan paz. Entonces yo me quedé así y dije: ok, creo que los hombres somos un poquito más fríos
más literales en esta situación, ¿no? Es decir, pues ya me dijo el hermano que tenga paz, ¿no? O sea, que mi hijo va a estar bien, ¿no? Pero volteé a ver a mi esposa y dije, híjole, o sea, como que la mujer es un poquito más diferente, ¿no? Dios la creó de una manera diferente. Y bueno, yo quiero que pase mi esposa y que ella platique esta situación, bueno, lo que ella vivió acerca de cómo vio la situación de mi pequeño. Gloria a Dios. Bueno, como comentaba mi esposo, es un testimonio maravilloso de algo que Dios hizo en medio de esa gran tribulación, de ese problema tan grande y además pues como imposible para nosotros, ¿no? Porque como comentaba mi esposo, no teníamos una entrada fija de dinero, no teníamos una situación quizás muy holgada en cuanto a economía, pero pues sí, efectivamente el hermano Ricardo oró por el niño y a simple vista no sucedió nada. Yo veía el ojo de mi niño y seguía cerrado. Entonces mi esposo lo dijo, como mujeres somos más aprensivas, somos más preocuponas, y entonces, y no faltaba quien venía y me decía, es que llévalo a tal lado, ve con tal persona, haz esto, haz lo otro, muévete, o sea, muévete. Incluso lo llevamos al Hospital Juárez y el doctor cuando nos recibió nos dijo, hubieran traído antes, ya no hay nada que hacer. El niño va a perder ese ojito, no va a tener una visión bien, si acaso puede ver con él va a ser muy mínimo lo que va a ver con él, pero realmente ya no se puede hacer nada. Pero bueno, les vamos a dar una cita para que lo traigan y a ver qué se puede hacer. De aquí a un año. Ok. Para esto ya había orado el hermano por el niño. Nos dieron la cita y decidimos confiar en el Señor y esperar a que Dios hiciera. Y bueno, pues la voluntad de Dios no la conocemos, pero sabemos que es perfecta. Entonces esperamos en el Señor y para la gloria de Dios, cuando al año que nos tocó la cita, la verdad hasta olvidamos la situación, al año que nos tocó la cita, pasamos, ya nos pasó el doctor y lo revisó, puso su maquinita, lo puso en la maquinita y todo para revisar bien el ojo. Y de entrada, cuando llegamos nos dice el doctor, ¿por qué vienen? ¿Quién los mandó? No, pues tenemos la cita, ¿no? El diagnóstico era ptosis palpebral. Y no sé ni qué es eso, pero así decía. Y entonces dice, es que el pequeño no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? Aquí dice, no, aquí está el diagnóstico. No, dice, se equivocaron, los mandaron mal. Pero a ver, déjenme lo reviso. Ya se pone a revisar, le pone la maquinita y todo eso. El niño está perfectamente, su ojo está perfectamente, no ha perdido visión, no nada. Él va a ver muy bien. Entonces, la gloria es para nuestro Dios. Pero eso fue porque en medio de esas circunstancias, en medio de esa tribulación, de esa situación para nosotros imposible, decidimos confiar en que el Señor iba a hacer la obra y Él lo hizo. Y como te decía, es algo importante, ¿no? Dejar al Señor y creer en sus promesas. Ahora, quiero decirte que muchas veces en la guerra espiritual se habla de la armadura de Dios y los predicadores a veces hablan de 6 partes de lo que es la armadura, pero quiero decirte que hay una 7ª parte que también es importante. La primera es ceñidos con los lomos de la verdad. La segunda, vestidos con la coraza de la justicia. La tercera es calzados los pies con el apresto del Evangelio. La cuarta es tomar el escudo de la fe. La quinta, tomar el yelmo de la salvación. Y la sexta es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la mayoría hasta ahí se queda. Y dice, ok, esa es la armadura, esa es la que te tienes que poner para vencer toda obra del enemigo. Pero en Efesios 6, el versículo 18 dice, orando en todo tiempo
Entonces, sí es bueno ponerte la armadura, pero también aquí dice orando en todo tiempo. No debemos de descuidar el orar, el buscar de Dios, el llenarte de ti, el llenarte de Dios. Aún el Señor Jesús, cuando Él terminaba de predicar y todo, se alejaba a un lugar lejano. ¿Por qué? Porque necesitaba esa intimidad con su Padre. Necesitaba ir con su Padre y orar y estar ahí y decirle: ¿cuál es tu voluntad? Te necesito. Eres lo maravilloso. Eres mi papá. Te necesito de ti. ¿Cuánto más si el Señor Jesús necesitaba apartarse? ¿Cuánto más nosotros necesitamos hacer? ¿Ok? Una de las cosas entonces que descuidamos es orar e interceder. A veces cuando hay una situación de echar fuera demonios y liberación de personas, es una batalla, y a veces es bueno sí tener a alguien que esté tocando y ministrando en medio de esa situación. Pero atrás de todo eso debe de haber una preparación. Como te digo, debes de tener una relación diaria con la palabra de Dios, diariamente. Y a través de eso tú vas a poder conocer al Señor Jesús en persona, y vas a poder conocer todas las promesas que vienen aquí, que son para ti y que son para mí. Y eso te va a llevar a tener victoria. Quiero decirte que aunque no lo sepas, o si ya lo sabes, que todos los cristianos estamos en una guerra espiritual. Dice la Biblia en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No quiero decirte ni quiero influirte miedo, sino quiero decirte que tienes esto para vencer, que tienes la palabra de Dios y que puedes hacerlo a través de ella. ¿Y cómo hacerlo? Hay dos pasajes en la Biblia que hablan de crisis en la vida del pueblo de Dios, y uno de ellos es el reinado de Josafat en su guerra contra Amón y Amán. Imagínate, vienen con Josafat y le dicen que viene un ejército enorme contra él. ¿Tú cómo te sentirías si viene alguien y te dice: oye, ¿qué crees que afuera de tu casa te están esperando 10 personas para golpearte? ¿Tú qué harías? ¿Saldrías o no saldrías? ¿No? Entonces imagínate, este rey dice que venían varios ejércitos contra él. ¿Y qué es lo que hizo? Empezó a decirle y a clamar al Señor Jesús y a reconocerlo, y le dijo: Señor, tú que eres grande, tú prometiste que ibas a estar con nosotros, que nunca nos ibas a abandonar, que nunca nos ibas a dejar, que siempre ibas a estar con nosotros. Este relato no lo voy a leer, está en 2 de Crónicas 20, del 1 al 19. Entonces empezó a recorrerle todas las cosas y empezó a hablar de lo que está en la palabra de Dios. Muchas veces las cosas no suceden como nosotros queremos, porque también dice la Biblia que pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites, ¿no? Porque decimos: sí, Señor, tu palabra dice que al que madruga Dios lo ayuda, Señor, y ayúdame a llegar rápido al trabajo porque ya se me hizo tarde, ¿no? Y eso no dice la Biblia, ¿no? Y te puedo decir varias situaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú le dices: sí, Señor, tu palabra dice que joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, así es que yo no tengo dinero, pero yo sé que tú eres mi proveedor y que tú me vas a bendecir el día de hoy, y con lo que yo tengo, tú me vas a bendecir? Y es algo maravilloso, como Dios respalda su palabra. En el segundo caso, lo vemos en el rey Ezequías, es en Isaías capítulo 37, del versículo 1 al 36. Ahí también hizo lo mismo, ¿no? Vino el Ramsés diciéndole: oye,
te vamos a destruir, te vamos a derrotar y tu Dios no te va a salvar y todo, ¿no? Y sabes, una de las cosas que quiero decirte, el enemigo lo primero que quiere meter en tu corazón es temor, es miedo. Quiere que no le creas a Dios, que no creas en ninguna de sus promesas que están en la palabra. Tuviste a mi esposa, en ese momento decidimos, mi esposa y yo, confiar en Dios, decirle, tú nos los diste, te lo entregamos. Creemos en ti. Claro, no dejamos de orar por él, no dejamos de orar por su ojito, decirle, Señor, gracias porque tú abres su ojo y todo, pero esperamos, confiamos en él. Pero ¿qué es lo que viene a hacer el enemigo? Viene a traer temor, viene a traer miedo a tu vida, viene a traer duda, desconfianza. Y eso, lo que viene a atacar, son tus 5 sentidos del alma, que es la razón, que son los afectos, que es la imaginación, que es la memoria y que es la conciencia, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no levantan la mano? A veces tienen un dolor aquí o en la cabeza o en la mano y dicen, híjole, es que mi tía tuvo este dolor y tuvo cáncer. Creo que ya voy a tener cáncer también, así como mi tía, ¿no? O sea, me han contado, yo no dije, no. O tienen un dolor en el estómago y es que creo que me voy a enfermar del riñón, ¿no? Porque así mi tía o mi sobrino así se enfermó, ¿no? Entonces no ha pasado nada y ya estamos declarando en nuestras vidas que va a suceder, ¿no? Y quiero decirte que cuando tú recibes al Señor Jesús como tu Salvador, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú tienes una identidad, joven, señorita, adulto, tienes una identidad, eres un hijo de Dios, vales mucho, ¿ok? Y lo que quiero decirte, el miedo te paraliza. Hay gente que a veces cuando tiene miedo reacciona locamente, ¿no? Cuando vemos lo que el enemigo quiso hacerle a Eva, le dijo, y le habló con la palabra, ¿no? Le dijo, Dios sabe que el día que comieres de ese árbol, seréis como dioses. Entonces, el diablo quiso meter en el corazón de Eva el deseo que él mismo tuvo cuando quiso sentarse en el trono de Dios. Quiso ser igual a Dios. Y muchas veces personas pueden venirte a decir, no, pues tómate una, al fin sí está prohibido, sí te lo aceptas, ¿no? Dicen que a Timoteo le permitían tomarse una copita. Pues, ¿cuál es el problema, no? Tú puedes hacerlo. Y tú te quedas, así será. Pero ¿qué pasa? Necesitamos tener claro el conocimiento, como te vuelvo a repetir, de la palabra de Dios, tener una relación diaria de tú con la palabra de Dios. Y no solo eso, sino también combinarlo con la oración, con una búsqueda de Dios, con una intercesión diaria. Porque muchas veces estamos orando y le decimos, sí, Señor, acabo de comprar un billete de lotería y que estos números salgan. Te prometo que si me sale, le doy a Eric la mitad para que construya una. No, espérate, que construya un templo y lo demás me lo quedo, pero Señor, hazme el milagro, hazme el milagro. ¿Sí me explico? No tenemos lo que pedimos a veces mal. Y esto es un ejemplo burdo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú te metes y empiezas a adorar y a buscar y empiezas a cantar y decirle, Señor, eres grande, eres maravilloso, tú eres mi pastor, nada me faltará, ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo? Y el Señor empieza a traer imágenes de personas o de nombres y empieza a decir, sí, Señor, gracias por mi hermano Carlos, que allá está en Estados Unidos, ayúdalo, bendícelo. Entonces empieza a cambiar tu manera de orar y empiezas a interceder
y empiezas a hacer la voluntad de Dios en tu vida. Ya no tu voluntad, ya no estás pidiendo para ti. Y déjame decirte que el Señor tiene cuidado de tus cosas. Si tú lees el Mateo, también dice que ves a las flores del campo, a las aves, como ellas no trabajan, los pajarillos no trabajan ni nada, y Dios los alimenta. Cuanto más a nosotros, ¿no? Hombres de poca fe. Y se oye fuerte, ¿no? Y a veces, híjole, Señor, espérate, ¿no? Y es algo maravilloso, ¿no? Entonces, es importante conocer la palabra de Dios. Con esto quiero terminar. Quiero decirte, debemos tener una relación diaria con la palabra para poder así vencer. Un ejemplo, como te lo dije, es Cristo, cuando fue tentado. ¿Sí, no? Yo, la semana estaba leyendo un versículo que tiene que ver con lo que estaba diciendo al principio. El domingo pasado yo estaba enseñando en mi cuarto tocando mamá. Sí. Entonces orar y yo le decía a Dios que me ayudara a cumplir mis deseos junto con Él, o sea, mis anhelos del corazón. Primero que siempre esté por delante. Pero ya ve que a veces uno no cree que Dios nos escucha. Y agarré directamente la Biblia y abrí en Nehemías 1:11, donde dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, conceda buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de portero del rey. Cuando yo vi ese versículo, dije: no, sí me está escuchando, porque yo directamente abrí mi Biblia y abrí ese versículo. Y el día de ayer, yo hablando de Dios a una señora, Sí. anda pasando por cuestiones de depresión. Y hace rato me estaba diciendo de la armadura, yo le mandé un versículo, o sea, en Efesios 6:13, que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y se lo mandé y me dijo: wow, gracias. Y decía hablar de Dios. Yo creo que todo esto no se va a comprometer mucho más cosas. Amén, aleluya. Es el Señor y es bueno porque, como te digo, si tú te dejas sintonizar, ¿no? Si tú veías a veces las teles de antes, cuando no se podía sintonizar le ponías como un gancho, ¿no? De esos para que se pudiera sintonizar y andaba checando de un lado a otro, ¿no? Para que agarrara bien la señal, ¿no? Entonces, no me vean así, soy de la vieja escuela, o sea, ¿qué quiero? O sea, soy joven, tengo 20 años, o sea. Sí. Y es maravilloso, ¿por qué? Porque cuando dejas tú a un lado tus problemas o tus enfermedades o tus situaciones y empiezas a alabar a Dios, Dios empieza a sintonizarte con las personas que necesitan de ti. Dice la Biblia también que Dios preparó ya las obras para que nosotros anduviéramos en ellas, pero a veces no andamos. ¿Por qué? Porque no nos metemos y no tenemos esa intimidad con Él y le decimos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que haga? Sí necesito esto, sí, tal vez no tengo para la renta o no tengo, no sé, para la comida, pero tú eres más grande que eso. Y tú me vas a proveer y tú me vas a bendecir. Y es algo maravilloso cuando en el último momento Dios te provee y es lo que necesitas. Y no solamente eso, sino ya fuiste de bendición, como decía mi hermano, a otra persona. ¿Amén? Y por último quiero decirte, necesitamos utilizar los recursos que tenemos, rendir nuestra alma. Es una llave que podemos usar y debemos aprender a tocar el corazón de Dios. Josafat y Ezequías aprendieron a tocar el corazón de Dios. Dice que proclamaron ayuno y oración y todos se pusieron a orar y clamaron a Él y le recordaron todas las promesas que estaban escritas en su palabra. Entonces, como puedes ver, ellos tocaron ese corazón de Dios, tocaron sus afectos de Dios, tocaron la razón, tocaron la memoria, la imaginación
y la conciencia de Dios. Y esto quiero que te lo lleves, es algo maravilloso el poder interceder, el poder decirle: Señor, úsame. Porque no solamente quiero usar a las personas que están aquí enfrente, quiero decirte que el llamado es para todos. Amén. Y tú también estás llamado para que cuando tú vayas en el mercado, en la escuela, en el trabajo o algo, les puedas predicar. No escondamos nuestra fe y le digas: sí, soy un hijo de Dios, tengo una identidad y tú no me vas a mangonear, diablo mentiroso. Yo soy un hijo de Dios y el Señor Jesús derramó toda su sangre y murió por mí en la cruz del Calvario. Yo voy directo hacia el blanco perfecto que Él es y soy un hijo de Dios. Y en el nombre del Señor Jesús te vas. Amén. Amén. Ok. Dios te bendiga, hermano. Y por último, antes de terminar, quiero que pase Eric y Gina y su familia. Una de las situaciones importantes que Dios ha puesto en mi corazón es el orar y el interceder. Y yo no quiero que levantes tu mano, yo quiero decirte que hay veces que en nuestra vida diaria, como ovejas, nos olvidamos de una situación, de orar por nuestro pastor. Quiero decirte y quiero preguntarte solamente para ti: ¿cuántos de ustedes oran por él y por su familia? Muchas veces es difícil, ¿no? En nuestra vida diaria tenemos muchos compromisos. Vamos a trabajar, a estudiar y llegamos y nos metemos a hacer la tarea o a ver a nuestra familia y cuando oramos le decimos: Señor, gracias por este día, por mi comida, por mi familia. Pero a veces nos olvidamos, ¿no?, de que tenemos una autoridad y que Dios la estableció y Dios la puso. Quiero invitarte que te acerques para que pongas las manos sobre tu pastor, para que vengas y ores por él y clames y intercedas por él y le digas: sí, Señor, gracias por la vida de mi pastor, gracias por la vida de Eric, de Gina, de su familia. Gracias porque tú lo has puesto aquí y él siempre ha estado aquí, ha sido una bendición en mi vida, es una bendición en mi vida. Puedes acercarte, pon tus manos sobre él, vamos a orar por él un momento en lenguas y después vamos a orar por él. Uribikama bashita makayanda nabakere kendirivikaba bashandere kendiribikara la bashita makere kendirivi kana la bashita mama mashandere kendiribikara la mashandere kendiribikara la bashita mayanda nabakere kendiribikara la bashia baba mashandere kendirivikara la bashita makara la bashere Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida de Eric, de Gina y de sus pequeñas, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de él, Señor. Y te pedimos, Señor, y estamos clamando y poniéndonos en la brecha por él y por su familia, intercediendo por él, Señor. Sabemos que tal vez ha pasado situaciones difíciles, Señor. Se ha sentido solo, cansado, con dificultades, Señor. Pero en medio de esa situación, tú has estado ahí, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres afirmando su ministerio y su llamado, Señor. Porque tú eres fortaleciendo y dándole fuerzas como las de un búfalo, Señor, a Eric y a su familia, Señor. Fortalece su cuerpo, que toda enfermedad se vaya de su cuerpo, todo reflujo, Señor, todo malestar estomacal es quitado en el nombre bendito de mi Señor Jesús. Tu palabra dice que llevaste toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario.
Calvario, que por tu llaga mi hermano Eric es sano para la honra y la gloria tuya. Gracias, Señor, por la vida de Gina, Señor, porque ella, Señor, tú la has puesto, Señor, como una ayuda, Señor, alguien que lo apoye, Señor, y que siempre esté a su lado, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el cordón de 3 dobleces nunca se rompe, Señor, y yo creo que ellos siempre están unidos a ti, papito lindo, a ti, Señor Jesús. Gracias porque tú fortaleces su matrimonio, tú fortaleces su vida, Señor. Aún tú conoces lo más profundo de sus corazones, Señor, y tú vas a cumplir cada uno de sus deseos. Los bendecimos en esta hora. Declaramos bendición sobre el matrimonio de él y de Gina y de sus pequeñas, porque ellas siguen creciendo en sabiduría y en inteligencia y en gracia para con Dios y para con los demás, Señor. Bendice su crecimiento, ayúdalas, fortalece su vida, Señor. Trae bendición, Señor, a cada una de estas pequeñas, Señor. Gracias también, y nos levantamos, Señor, y te levantas como bandera, Señor, en medio de este lugar, y creemos que tú vas a traer la provisión que ellos necesitan, tanto espiritual como económicamente, Señor, y que tú fortaleces su vida, Señor, y que cualquier situación que se haya levantado, Señor, en contra de ellos, la estamos echando fuera en el nombre bendito de mi Señor Jesús. Estamos creyendo que cualquier obra del enemigo se va de este lugar en el nombre bendito de mi Señor Jesús, y tu luz resplandece en este lugar, tu luz resplandece, y tu Hijo Jesucristo, Señor, reina, y tu Espíritu Santo viene y tu gloria se manifiesta, Señor, y podemos ver, Señor, como personas vienen aquí, Señor, y buscan de ti y son sanadas de aquellas dolencias, aquellas situaciones que estén, Señor, en su corazón. Gracias, papito lindo. Bendigo en esta hora, Señor, el matrimonio de Erina, y la dejo en tus manos, Señor, en el nombre bendito de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Quiero dar unos avisos. El primero es que me habló Miguel Díaz de Pescadores, y me comenta que hay una reunión especial después del comité en la tarde para los muchachos. Entonces, si quieren ir, díganme para avisarle y decirle, pues, si van en 2 personas o 5 o lo que sea. Ahí en Pescadores entre ellos va a estar Isaac Reyes. ¿Sí te acuerdas de Isaac? Entonces van a estar hablando sobre la alabanza y van a estar haciendo varias preguntas, respondiendo preguntas sobre temas de alabanza y de los jóvenes. Entonces, si alguien quiere ir, dígame para avisarle a Miguel. Esa es la primera. La segunda es que el próximo domingo nos va a compartir la hermana Rosy con el tema de Priscila. Ese es el segundo. La tercera cosa, bueno, entonces traigan sus cuadernos las hermanas. La tercera cosa es que la reunión para los muchachos va a ser el día 9 de junio. ¿Sí? El salón tiene disponibilidad esta tarde, entonces pues ya para que vayamos pensando, hay que preparar lo que se va a hacer, los talleres. Los hermanos de Pescadores están muy apuntados, los hermanos de Calco también. El hermano Ricardo Quijano y Efraín es probable que no vengan por temas de salud y de trabajo de ellos, pero ya tenemos confirmado. Y también hay interés de algunos hermanos de la Interdistantes también a ver qué más se apuntan. Otros más. Sí, gracias a Dios. Bueno, eso era todo lo que tenía que